En esta presentación nos vamos a ocupar de un tema bastante candente para la producción ganadera y para, sobre todo, su nombre y las críticas que se le hacen, que es la huella hídrica de los productos de origen animal y, sobre todo, la comparación que tienen con otros alimentos. Sabemos por muchas campañas activistas que se le atribuyen a alimentos como una hamburguesa muchísima más impacto hídrico que a otros alimentos, sobre todo de origen vegetal, pero bueno, también otros como los huevos. Aquí tenemos los huevos, el café, una manzana o el vino. Siempre la hamburguesa es como el alimento más demonizado. Estas comparaciones también siguen cuando se desmenuzan los ingredientes de una hamburguesa. Aquí, por ejemplo, tenemos esta infografía bastante interesante donde vemos que la parte del león se la lleva la carne. Y además, en esta comparación, yo creo que es bastante deliberado el poner a la derecha de la imagen árboles, porque es una realidad que apela a cierta sensibilidad ambiental que tiene que ver con que los árboles son buenos, la carne es mala y a ver cuánto agua consumen cada uno de ellos. Y luego ya vemos en documentación más de sitios veganos cómo ya se hace la extrapolación de que, pues, por ejemplo, un kilo de carne de vaca tiene atribuidos 15.500 litros de agua, es decir, una huella absolutamente exagerada en comparación con otros alimentos. Es importante hacer notar que hay diferentes contabilidades hídricas y que estas infografías y estas informaciones están utilizando una métrica en concreto. Básicamente hay tres grandes formas de contabilizar el uso hídrico, que son el índice de escasez de agua, la eficiencia en el uso de agua, que son dos metodologías usadas principalmente por criterios técnicos, como por ejemplo en el estándar ISO 14046, y luego está la huella hídrica, que aunque es la que con más desconfianza se ha visto por parte de los criterios técnicos, sobre todo porque no distingue, por ejemplo, agua de un ambiente muy desértico o muy árido de agua con abundancia de recursos hídricos. Sin embargo, ha sido el más usado por este uso de medios de comunicación y de activistas. La huella hídrica utiliza tres tipos fundamentales de agua, aunque no distinga geográficamente ni por escasez, pero utiliza tres grandes tipos, que son el agua de lluvia, el agua de escorrentía, de lagos, de ríos, de canales, y el agua que hace falta para diluir contaminantes. Es evidente que no es lo mismo cada una de las tres tipologías, ni por abundancia ni por efectos en el medio ambiente. El agua de lluvia, que aquí la hemos caracterizado con una cara positiva, tiene un efecto muy parecido haya o no haya herbívoros, porque por ejemplo si cae en un pastizal donde no hay herbívoros domésticos, va a seguir cayendo ahí y no va a ser un uso competitivo con otros tipos de agua. Mientras que en realidad la comparación que hacen en la metodología de huella hídrica es más con, por ejemplo, cultivos de secano. Mientras que el agua azul, si la retiramos, por ejemplo, para regar, para producir pienso o para producir tomates, es agua que se va a evapotranspirar y va a dejar de estar disponible, por ejemplo, para consumo humano. Pasa algo parecido también con el agua gris, que bueno, es para diluir contaminantes. Es importante la consideración de que hay mucho ganado, sobre todo el ganado extensivo, por ejemplo el cordero, donde dominan las producciones extensivas, que es el que vamos a comparar en este estudio, tiene un impacto muy parecido a los herbívoros salvajes. Entonces, bueno, pues hay ciertos tipos de agua, como por ejemplo el agua gris, cuyo uso probablemente va a ser mínimo y no tiene que ver como por ejemplo el agua de alcantarillado con desechos humanos que necesitan muchos litros para ser diluida. También es importante resaltar que aunque la mayoría de estas comparaciones que vemos en medios y en círculos activistas se hacen en términos de peso, de masa, es importante hacer también comparaciones en términos de nutrientes, y la mejor forma de medir esto
es usando las kilocalorías que proporciona cada alimento, y es lo que vamos a hacer aquí también. En el caso del agua verde, y aunque las comparativas habituales por kilogramos ponen más o menos a la carne de cordero pues como unas 10 veces, usando unas 10 veces más agua que otro tipo de usos, cuando comparamos por kilocalorías vemos que la ensalada al final es como aproximadamente la mitad de lo que necesita la carne de cordero para producir una kilocaloría, y el pan tiene un uso mucho más reducido. Cuando pasamos al agua azul, que obviamente las cosas cambian para productos que necesitan más regadío, y aquí la ensalada se lleva la parte del león, digamos. Aunque las producciones ovinas, por su uso de pienso, todavía necesitan bastante agua azul, esto cambiaría bastante para usos como por ejemplo los trashumantes. Vemos que aquí, si las cosas se calculan en base a las kilocalorías y no en base a los kilos de producto, ya empieza a equilibrarse la cosa, y de hecho sería bastante más competitivo con los usos humanos el comer una kilocaloría de ensalada que una kilocaloría de cordero. Aquí el pan, sobre todo por la producción de trigo en secano, sigue ganando, digamos. Y cuando pasamos al agua gris es aquí donde se ve el efecto más fuerte, porque todos los fertilizantes que se van a usar en producción agrícola dejan en evidencia que la producción de carne de cordero, que está en extensivo y que por lo tanto defeca y orina en campos en una concentración en la que no es un problema, sino que es un valor, porque es un fertilizante, convierte esta producción en muchísimo más sostenible y necesitando de mucha menos dilución de agua para conseguir reintegrarse en los ciclos naturales. Y esto es un valor muy importante que se suele obviar, y es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de considerar las producciones animales. En resumen, tenemos una diferencia muy fuerte entre las evidencias y la narrativa. Incluso aunque usemos el tipo de medición del impacto hídrico, que sería a priori menos matizador, digamos, de los tipos de producción que hay, aún así vemos que los datos muestran que la ganadería hace un uso muy sostenible del agua, sobre todo del agua gris y del agua azul, que son las que pueden causar más problemas de usos competitivos con otros usos importantes para el ser humano. Esto muestra que en estas campañas de medios, por los activistas y sobre todo por la prensa, que es lo más peligroso, hay una confusión absolutamente generalizada sobre el impacto hídrico de la ganadería. Se piensa que la ganadería es muy mala para los sistemas hídricos continentales, pero según esta información que vemos resulta que es realmente de lo mejor como sistema productivo que hay. Sobre todo las extensivas, no estoy hablando tanto de las intensivas. Entonces, lo que pasa es que son estas producciones extensivas las que tienen una huella verde del agua de lluvia más elevada, así que son las más vilipendiadas, pero sin embargo la evidencia muestra que son las más sostenibles. Estos datos no hacen sino reforzar el papel de la ganadería como un equivalente funcional a la herbivoría por parte de herbívoros silvestres, que en su mayor parte la acción humana ha desplazado o ha exterminado de los paisajes, y por lo tanto la ganadería es necesaria para seguir manteniendo estos procesos ecológicos que también nutren los sistemas agrarios de los que nos alimentamos a través de alimentos vegetales, por ejemplo fertilización o polinización. Estos datos que acabo de presentar espero que ayuden a hacer una defensa más eficiente del inmenso papel que tiene la ganadería extensiva, en particular, sobre el mantenimiento de estos procesos. Y bueno, gracias por su atención y gracias al Centro Vasco del Cambio Climático y a la Universidad de Helsinki por ayudar a producir esta investigación.